Estimados auditores, amigos, vecinos y hermanos en la fe, queremos hacer una cordial invitación a nuestras reuniones espirituales que se realizan en la calle Avenida Maipú, 6381, donde está la iglesia Jesús Nuestro Refugio. Reuniones espirituales donde los días jueves a las 19:30 horas tenemos hermosos estudios bíblicos, donde usted puede consultar, preguntar y volver a su casa con un hermoso estudio escrito. También el día domingo a las 18 horas la reunión general donde adoramos al Señor, escudriñamos la palabra y también tenemos una coinonía. Eso siempre en Avenida Maipú 6381 de la Nueva York Sur. También si usted por algún motivo, razón o circunstancia no puede alcanzar a la iglesia, puede ver las reuniones que se transmiten a través de la web en radioelmensajero.cl y jesusnuestrorefugio.cl. Ahí usted puede ver enteramente, sin restricciones, las reuniones espirituales que llevamos a cabo semanalmente. Sería un honor recibirle para que usted también comparta con nosotros, y si aún no ha recibido a Cristo en su corazón, yo creo que es la oportunidad de conocerle. Un abrazo, que el Señor les bendiga. Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. Ahora, que somos el cuerpo de Cristo es una metáfora, pero que en el sentido, digamos, interpretativo tiene mucho que ver lo que es la iglesia del Señor. Porque el cuerpo tiene sus partes, ¿no? Las extremidades, los ojos, los órganos, la vista, que son los ojos, los oídos, y eso nos hace que nosotros somos miembros de ese cuerpo. Entre todos nosotros formamos ese cuerpo. Y la importancia que tiene, porque nosotros que ya tenemos un poquito más de 50 y otros años más, sabemos lo que es cuando hay una parte del cuerpo enfermo, ¿no? ¿Cierto? O aquí todos han sido sanos siempre, ¿no? Entonces cuando el cuerpo le duele algo, un brazo, la cabeza, bueno, la cabeza que tenemos nosotros nunca le duele, porque la cabeza es Cristo. Así que rectifico, cuando duele una extremidad, la vista, los oídos, el dedo gordo del pie, o el talón, y todas esas cosas, lo más ínfimo que forma el cuerpo humano, no estamos bien. Imagínense que a usted le duele el dedo chico del pie izquierdo, porque tiene un problema en la uña y usted ya anda como medio rengueando, o tiene que ponerse un calcetín que lo proteja del zapato, y ya no anda bien. Entonces el cuerpo de Cristo, cuando nosotros fallamos, no anda bien. Así que vamos a usar la palabra para que nos diga qué es lo que el Señor quiere y qué nos quiere decir también cuando nos habla de que somos el cuerpo de Cristo. Y nos vamos a ir al libro de Romanos, al capítulo 12, versículo 5. 12, 5. Romanos capítulo 12, versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a hablar de la importancia del cuerpo. El cuerpo espiritual que tú, Señor, nos has dado. La iglesia. Tu iglesia, tu novia. Señor, y cómo nos dices que cada uno de nosotros tiene una función específica. Háblanos en esta hora. Señor, toda duda que tenga algún hermano, algún oyente, algún simpatizante, alguna persona que aún no ha dado el paso de fe, entienda la importancia de pertenecer a este cuerpo. Te pedimos que nos guíes en esta exhortación, que nos hables a nuestro corazón espiritual.
para que podamos, Señor, modificar, reformar alguna cosa que estemos equivocados, para que sí podamos darle a este cuerpo, Señor, la excelencia que tú pides. Gracias por quietud, tranquilidad y paz. Llévate todo pensamiento contrario y asimismo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, reprendemos toda obra infructuosa de las tinieblas, Señor, en contra de cualquiera de los que estamos acá, de los que están escuchando. Señor, que limpies tú los aires de nuestra comuna, de nuestro país, Señor, para que así podamos, como cuerpo de Cristo, iniciar un trabajo que está detenido en algunos y activarlo, Señor, bajo la confianza de que tú nos has llamado a ser parte de este cuerpo. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, estimados hermanos. Bien, en el Nuevo Testamento, respecto a la iglesia, habla del cuerpo del Señor, que son realmente todos aquellos que son salvos. ¿Ya? En el cuerpo de Cristo no puede ningún infiltrado, ninguna persona que aún no corte con las tinieblas. En el cuerpo de Cristo tienen que estar aquellos que están convencidos y convertidos al Señor. Cuando leemos acá el título que nos da la palabra, que somos el cuerpo de Cristo, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 17, tiene también una semejanza, pero agrega algo más. Capítulo 10, versículo 17, dice: siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Aquí pan se le llama ¿a quién? Al Señor Jesús, porque todos participamos de Él. Su palabra está en nosotros, participamos lo que Él nos envía a hacer, un cuerpo. Asimismo, en el mismo 1 Corintios, capítulo 12 también, se agrega en el versículo 27, dice: y vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y la palabra nos sigue hablando. Así en Efesios 4:12. Efesios 4:12 nos dice la palabra del Señor. Lo leemos de inmediato. Efesios 4:12. Dice así. Vamos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Está hablando que somos parte de un cuerpo que necesitamos ser edificados en torno a la palabra del Señor, educados, preparados para toda buena obra, dice la Escritura. El cuerpo de Cristo es algo que debe moverse en una sola línea. Aquí no hay dos pensamientos, aquí no hay dos caminos, no hay dos actitudes, sino que debemos movernos en son y en tono a lo que dice la palabra del Señor. El cuerpo de Cristo, también en Hebreos 13:3, un poquito más atrás, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Hebreos 13:3.
Dice: acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. La uniformidad del cuerpo. La palabra nos dice que cuando uno se duele, todos nos dolemos. Yo nunca he escuchado cantar la canción nacional a una persona que se pegue un martillazo en el dedo. Nunca he escuchado a una persona decir una poesía mientras se tropieza y se cae. ¿Ya? Y a veces vemos y a todos nos duele. Incluso cuando la persona se cae, muchos de nosotros, yo tengo esa, es como una costumbre, que cuando veo que algo va a pasar, hago así. Porque más o menos es como que si me fuera a pasar a mí. Entonces, el cuerpo es uno solo, tiene una sola dirección. Y cuando Cristo vino al mundo, Él se presentó como un todo. Él nunca negó quién era, aunque se demoró en decirlo, porque aún no era su tiempo, dijo. Pero cuando Él se presenta, Él empieza a enseñar qué es lo que es la unidad. ¿Qué es lo que es la unidad del cuerpo? Algunos son oídos, algunos son ojos, algunos son dedos, todos tienen una función y son todos necesarios. Por eso, para que la iglesia del Señor marche bien, todos tenemos que tener un solo Dios, un solo Señor y una sola fe. En la iglesia no se puede debatir ni poner en duda lo que dice la palabra del Señor, porque ahí está nuestra constitución, nuestra norma de vida. Como un solo cuerpo tenemos que amarnos, porque no creo que usted odie alguna parte de su cuerpo. Algunas personas se mirarán al espejo, las que no tienen conocimiento de la Escritura, y las que no están conformes como las hizo Dios, se mirarán y se encontrarán feo esto, feo lo otro, que porque ellos, es porque no tienen el sentido de que ellos pertenecen, si aceptaran a Cristo, a un cuerpo maravilloso. Yo me miro al espejo y no me canso de decir que soy lindo, aunque yo no lo sea, pero me siento así porque estoy en el cuerpo de Cristo. Soy importante para el Señor, que me tiene en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Así que, hermano, hay muchos hechos por los cuales la iglesia tiene y debe llamarse el cuerpo de Cristo. Primero, dice, los miembros del cuerpo de Cristo están unidos a Cristo en la salvación. Veamos el libro de Éfesos, o el libro a los Efesios, y ahí vamos a tener una respuesta respecto a lo que dice la palabra como cuerpo de Cristo. Efesios 4, versículos 15 y 16. Versículo 15 dice, sino que siendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo. El versículo próximo dice, 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vale decir que los miembros del cuerpo de Cristo están unidos a Cristo en la salvación. Por eso decía al principio que nadie que no tenga a Cristo en su corazón, que haya aceptado al Señor y nació de nuevo,
ninguno que no haya pasado por ese trámite no pertenece al cuerpo de Cristo, pero lo puede hacer, puede pertenecer. Así que también dice que los miembros del cuerpo de Cristo siguen a Cristo. Dijimos que Cristo es la cabeza, ¿no? Se vería muy raro que la cabeza fuera una parte, el hombro para otro, el pie para otro. Sería una cosa, un fenómeno muy extraño. Por eso nosotros, como parte del cuerpo, seguimos la cabeza. O sea, vale decir que estamos homogéneamente bien instalados. Estamos bien hechitos, bien conformados. Yo nunca en mi vida he visto algo más extraño que eso, ¿no? Que la cabeza diga que va para allá y el cuerpo no le haga caso. Por eso, Cristo es la cabeza. Y nosotros como cuerpo debemos hacerle caso a Cristo. Y lo dice el versículo 1, el versículo 22 y 23 del capítulo 1 de Efesios, el mismo libro que estamos viendo. Ahí está lo que dice la palabra del Señor al respecto, en los versículos 22 y 23. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo lleva en todo. O sea, si está todo puesto debajo de los pies de quien es nuestra cabeza, ¿qué significa? Que nosotros también estamos sobre lo que él aplasta. ¿Me está entendiendo? Por eso los hermanos evangélicos, cuando quieren dar a entender de que Satanás está vencido, que está herido, es peligroso y todo, pero si nos sujetamos a Cristo, está bajo nuestros pies. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza, al que seguimos, a donde pertenecemos, lo tiene dominado. Por lo tanto, nosotros tenemos también ese privilegio. También dice que los miembros del cuerpo de Cristo son la representación física de Cristo en este mundo. La iglesia es el órgano por el cual Cristo manifiesta su vida al mundo de hoy. La iglesia representa a Cristo. Cuando la iglesia actúa, está actuando por orden de Cristo, sometiéndose a las ordenanzas de Cristo. Si Cristo dice en su palabra, en nuestra constitución, que yo debo amar a mi enemigo, si lo odio, estoy contrariando la orden de la cabeza. Y estoy produciendo un problema. Si la cabeza me dice que debo ayudar al desvalido y yo en vez de ayudarlo lo ataco, no estoy cumpliendo con la ordenanza que me da la cabeza. Por lo tanto, el cuerpo no va a andar bien. ¿Qué pasa cuando a usted le cae algo mal, por ejemplo, cuando come, cuando cena, cuando almuerza? Va al médico, el médico le dice: no, usted no puede comer más esto, no coma, vamos a ver un ejemplo, no puede comer más frituras. Y le explica el porqué, le da a conocer el motivo. Pero usted llegando a su casa, lo esperan con un puré, con huevos fritos o papas fritas con pollo, que es muy común, ¿no? Y usted se olvida lo que le recomendó el médico. ¿Qué pasa a los momentos, a la media hora después? Empieza con problemas estomacales. Entonces, cuando nosotros hacemos lo contrario a lo que nos dice el médico de médicos, cuando nos dice nuestra cabeza, hacemos lo contrario, tenemos problemas. Por eso aquí muchos tienen que explicarse por qué a veces les sale todo mal. Porque no están haciendo lo que la cabeza le indica. Porque algunos no avanzan, porque no están haciendo lo que la cabeza le indica. Entonces, tenemos que tener claro
que somos el organismo de Cristo al cual nos movemos en son a su palabra. No podemos hacer lo contrario, porque lo estamos desprestigiando. Lo que está pasando hoy en día en la humanidad, en muchas partes, que se está atacando a la iglesia. ¿Por qué? Ellos se basan en un montón de situaciones que han hecho miembros o partes del cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta usted? Lo complicado que es. Así que el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, que es el que está con nosotros, el que nos ha sellado, el que nos unge, no es otro que el Espíritu Santo, dice claramente, habita en los miembros del cuerpo de Cristo. Y eso lo podemos respaldar en Romanos. Veamos Romanos capítulo 8, versículo 9. Ocho, 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, el pecado, mas vosotros no vivís según el pecado, sino según el Espíritu, con mayúscula. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, no pertenece al cuerpo de Cristo. Está claro, está pero perfecto lo que nos dice el Señor en su palabra. Nosotros no podemos estar ni vivir conforme al pecado. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, significa que no estamos insertados en la familia, en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque nos movemos conforme al Espíritu Santo, a los consejos, a la palabra, a la guianza, a la corrección del Espíritu Santo. Así que, hermano, tenemos que tener en cuenta estas cosas. No pertenecemos a un club deportivo. No pertenecemos por mucho que nos guste el fútbol, y nos vamos a dedicar a eso. Tenemos que estar enamorados de aquel que le debemos tantas cosas. Debemos dedicarnos a aquel que nos llamó con un fin. Y ese fin lo va a cumplir, le guste o no. Por algo fue llamado, y Dios no se equivoca. Si usted forma parte del cuerpo de Cristo, esto lo sabe el Señor y usted. Yo no podría asegurar sí o no, porque yo puedo ver por fuera, pero no veo lo que ve Dios. Pero oro para que todos pertenezcamos al cuerpo de Cristo, para que seamos una familia en el Señor, para que estemos unidos, como debe estar la iglesia del Señor. Hoy día la iglesia del Señor no está unida, está dividida por pensamientos humanos, por doctrinas humanas, por letreros. No está unida en una sola forma. El hombre pierde su tiempo discutiendo cosas que no conducen a nada. El hombre pierde su tiempo haciendo cosas que nadie le ha ordenado que haga. La palabra del Señor nos dice que hemos sido edificados en torno a la palabra, para que seamos, ¿qué? Un vaso útil para Dios. Vasos de barro que Dios los usa y nos dignifica, limpiándonos. La iglesia del Señor es una sola. Dios no va a venir a buscar a la iglesia dividida, hermano, que tenga otro pensamiento. No va a venir a eso. Dios viene a buscar, dice la palabra, escuchen por favor, vendré y me tomaré a mí mismo, dice el Señor, a su parte del cuerpo. Cuando Él venga, lo dice, capítulo 14 de Juan, lo hemos repetido tantas veces que lo vamos a repetir de nuevo, para que así entendamos lo que el Señor quiere decir.
Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. ¿Qué significa? Jesús está diciendo, yo no miento. Yo digo verdad. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y voy pues, dice el Señor, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo prepararé lugar, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Por quién viene? Por su cuerpo. ¿Quién es su cuerpo? La iglesia. Entonces, si somos parte del cuerpo, estamos asegurados. Si estamos cumpliendo con lo que Dios nos ordena, sabiendo también que Dios conoce perfectamente que el día de mañana podemos tropezar. Dios sabe perfectamente que el día de mañana le podemos fallar. Dios lo sabe, Él lo conoce porque lo dio. Pero igual nos llamó y nos escogió. Significa que vamos a estar dispuestos a reconocer, hermano, nuestra culpa y a pedir perdón. Y Dios nos va a perdonar, lo dice su palabra. Así que el cuerpo tiene una diversidad de dones. Y dones que han sido entregados por aquel que habita en nosotros. El hombre nace con talentos, porque son muy propios de la imagen de Dios, a la sustancia de Dios, el que está puesta en nosotros, a la semejanza de Dios. Tenemos talentos, algunos talentos maravillosos, talentos para dibujar, talentos para tocar un instrumento musical, talentos para cantar, son propios del ser humano. Pero lo único que da dones es Dios. No nacemos con dones. Dios da el don, el primero que nos da. El primero que nos da cuando nos arrepentimos, pedimos perdón y nos llama a Él a ingresar a su familia, nos inserta en su familia, nos incorpora a su familia, a su cuerpo, es el don de la vida, para nunca más morir. Y empezamos a ser partícipes de lo que Él representa para nosotros. Y los dones han sido entregados con un fin, para que usted demuestre que es alguien especial, que Dios le ha dotado de algo para que vaya en beneficio de los demás. Y ahí esos dones son dones del Espíritu Santo. ¿A quién le da con toda liberalidad? A quien Él quiere. Yo no puedo tener un don si Dios no me lo ha dado. No puedo aspirar a que yo haga esto si Dios no me lo ha dado. Y es claro cuando Dios entrega un don a un hermano. Es claro cuando Dios le entrega a un hermano la capacidad de evangelizar, de pararse en cualquier lugar, de que lo empiezan a juntar a escucharlo, que empieza a hablar una verdad divina que va al corazón del pecador. Ahí está trabajando ese hermano con ese don y el Espíritu Santo está colaborando con él. Por eso en estas cruzadas de evangelismo suceden milagros. Porque es el Espíritu Santo el que anda ahí, está colaborando, está trabajando con el evangelista. Cuando Dios enseña o pone el don de la enseñanza, y usted escucha a una persona y le aclara la película, usted tanto tiempo quería saber algo y de repente viene la exhortación, viene la explicación,
viene la enseñanza y usted recibe y le hace cambiar la vida. O cuando alguien viene y ora por usted y se va el dolor, se va. Cuando oran por sanidad, es un don de Dios. Y eso es para los hijos de Dios. Algunos me dirán, los brujos también hacen milagros, sí, pero son temporales. Lo que Dios da es eterno. Y el otro es engañador desde un principio. Mentiroso desde un principio. Que quiere ser igual a Dios, pero nunca va a poder. Por eso, veamos 1 Corintios, de nuevo. Primera de Corintios, capítulo 12. Versículo 4 en adelante. Ahora bien, dice el Señor, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Léalo, por favor. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dado o dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabras de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu. Y a otros dones de sanidad, por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros. A otros profecía. A otros discernimiento de espíritu. A otros diversidad de género de lenguas. Y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y al mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque un solo Espíritu, por un solo Espíritu, todos fuimos bautizados en un cuerpo, sea judío o griego, sea esclavo o libre. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todos fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Así que, hermanos, ¿dónde estaría el cuerpo? Si cada uno dijera, no, yo no soy del cuerpo. Podría, como dice la palabra, el ojo, decirle en la oreja, no, yo no soy del cuerpo. ¿Podría la lengua menospreciar el olfato? ¿Podría una pierna decirle al brazo, no, tú no eres del cuerpo? Imposible. Todos uno solo
Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Una parte más muy importante que la vamos a ver más adelante. ¿A qué se refiere eso? Pero hermano, podemos darnos cuenta entonces que el cuerpo es uno solo. Los miembros del cuerpo de Cristo comparten un lazo, una unidad. Tenemos en común todas las cosas. Y eso es lo que le agrada a Dios. La palabra dice que Dios agregaba a los que habían de ser salvos a la casa del Señor, a los hermanos, a las iglesias. Porque tenían todo en común. Oraban en común, en un solo espíritu, con una sola alma, oraban. Compartían el pan, compartían la mesa. Cuando uno sufría, todos se dolían. Le agradaba a Dios y unía a las personas a ese espíritu que el hombre reflejaba delante de los demás. Así que yo no sé cómo explicarle a algunos hermanos que realmente somos más que favorecidos. Permiso un minuto. Sí, gracias. Entonces, nunca va a haber desaveniencia en el cuerpo de Cristo, porque todos nos regimos por una propia norma. Todos nos vamos a preocupar siempre de lo que le pase a un hermano, siempre unos por otros, como los 3 mosqueteros, que a la postre eran 4. Uno para todos, todos para uno. Eso no está en la Biblia, pero es un ejemplo. ¿Cómo debe ser? Los miembros del cuerpo de Cristo están seguros de su salvación. Y esto, voy a detener un minuto en Juan, por favor. Capítulo 10 de Juan. Versículos 28 al 30. Dice: mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano ¿de quién? De mi Padre. Después dice el 30: yo y el Padre uno somos. Gloria al Señor, bendito sea Dios, que nos inserta en su familia y nos dice: nunca nadie te podrá sacar de donde yo te he puesto. Tu vida me pertenece, eres mío. Por lo tanto, nadie se atreverá, porque no hay nadie más fuerte que yo, dice Jesús, Dios. Nadie. Y Jesús lo dice estando en tierra: mi Padre me las dio. Y al final dice: porque yo y el Padre uno somos. Seguridad, tranquilidad, paz. No nos preocupemos.
Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Insisto en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a leer qué dice. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 25. 12, 25. Dice así: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Cuando un hermano anda medio bajoneado, debemos ir a él y decirle que nadie le dijo que esto era fácil. Que cuando él aceptó a Cristo y cambió de vida, que las cosas iban a ser complicadas. Dios a nadie le dijo, ven y vas a encontrar lo que tú quieras, a nadie. Más encima trató de intimidarlos. ¿Seguro que me quieres seguir? Yo no tengo dónde recostar la cabeza. Las zorras tienen guarida, yo no tengo dónde. ¿Seguro que me quieres seguir? Y él lo decía, mi reino no es de este mundo. Si tú quieres seguirme, la copa que yo beberé, tú también la vas a beber. Desprecios, rechazos, golpes, risas y tantas cosas que pasó. Nadie dijo que iba a ser fácil. Pero voy a repetir lo que Pablo siempre decía. Y Pablo fue uno de los que más sufrió, hermano, no tanto como Cristo, pero el hombre estuvo en naufragios. Lo picó una serpiente, lo agarraron a palo, lo dejaron como muerto. Sin embargo, él se paraba como ese curadito porfiado que se cae, se sacude las rodillas y sigue caminando. Y él decía, todo lo que me está pasando, estoy parafraseando, todo lo que me está pasando, todo lo que estoy viviendo, los azotes, las cárceles, todo lo que estoy viviendo, ni se compara con la gloria venidera que me espera. Y como él le creía al Señor, creía en la palabra, pasaba y enfrentaba todo lo que vivía, porque sabía cuál era su galardón. Por eso, hermano, no es fácil, no es fácil. Estamos seguros en las manos del Señor. Y todos los miembros, todos, sin excepción, participamos de la muerte de Cristo y de la resurrección. Porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo el Señor. Y después se mandó el milagro. Un hombre que llevaba 4 días ya enterrado, sepultado, envuelto como momia. Él se pone a orar frente a la tumba. Todo el mundo lo estaba mirando. Muchos decían, esto es un palabrero, ¿no? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo va a resucitar una persona que ya tantos días muerto? Y él se puso a orar y dijo, Padre, yo sé que tú me escuchas, pero lo hago por causa de estos que están aquí, están mirando, están observando, están escuchando. Después de orar, se para frente a la tumba, ordena a algunos que corran la piedra, y una sola vez, Lázaro, sal fuera. Y muchos dicen que Lázaro salió saltando así porque tenía las piernas amarradas, los brazos vendados, y la forma de vendaje era como momia. No salió saltando, salió
con el poder de la palabra, ni gateando ni saltando. Salió como flotando, hermano. Es un milagro. Es un milagro. Y hay muchos creyeron. Como hoy en día andan muchos buscando un milagro para creer. Pero la palabra trae bendición a aquel que cree sin haber visto. La palabra del Señor trae bendición para todos los que nosotros hemos oído y creído sin haber visto. Y muchos dicen, si yo viera algo, voy a creer. Eso no es fe. Así que los miembros del cuerpo participamos en la muerte, estamos muertos juntamente con Cristo, resucitados también con Él. Eso lo dice Colosenses, capítulo 2, versículo 12. Ahí está claro lo que el Señor dice en su palabra. Capítulo 2, versículo 12. Dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe, por el poder de Dios que la levantó de los muertos. Por eso muchos de nosotros señalamos que la persona tiene que bautizarse. Porque el bautismo es la esencia de la manifestación soberana de la fe en Dios, cuando la persona públicamente lo sumergen en el agua. Está muriendo con Cristo. Y cuando emerge del agua, está resucitando. Eso significa nada más. El bautismo nos salva. Es un pecador que se hunde, un pecador que sale mojado. No tiene ninguna otra cosa que la obediencia a un encargo de manifestar públicamente lo que uno ha decidido. Así que, hermanos queridos, los miembros del cuerpo de Cristo reciben el don de la justicia de Cristo. No nos gusta la injusticia. No nos gusta cuando se abusa de un ser humano. No nos gusta cuando se le agrede a un niño indefenso con una persona que tiene mucho más fuerza. No nos gusta cuando alguien reta públicamente a otra persona porque es injusto, lo está humillando. Está hiriendo la parte más importante del ser humano, que es la dignidad. No nos gusta. Cuando vemos tantas cosas que suceden en la vida cotidiana, cuando salimos, cuando estamos en la casa, cuando vemos noticias, no nos gusta porque en nosotros está instaurada la justicia. Y eso es muy de hijo de Dios. El mundo es indolente. No le interesa, no le preocupa. Así que, con la justicia de Dios, veámonos, Romanos 5:17. Dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Se da cuenta? Santo es el Señor. ¿Qué clase de unidad tenía en mente Cristo para la iglesia visible de hoy? Buena pregunta. ¿Cómo llega a ser posible esto? Tal amor, tal unidad. El tener la vista puesta en Cristo. En oír su enseñanza. En practicar su palabra. Es la forma que la iglesia busque la unidad en torno a Jesucristo. Que oiga lo que el Señor dice. No que ignore algunas cosas y practique otras.
¿Cómo llega a ser posible? Cuando vemos que el fundamento es uno solo, Jesús, sabemos qué tenemos que hacer. La unidad del Espíritu que da el Señor. La Iglesia de Dios, hemos sido todos bautizados en su cuerpo. El apóstol Pablo enumera los componentes básicos de la unidad del Espíritu Santo. Hay un cuerpo y un espíritu, afirma. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Eso nos dice el apóstol Pablo en su libro Romanos. Y en Efesios habla de 7 repeticiones de la palabra que el pasaje enfatiza, que es unidad, una unidad completa en el Señor. ¿Qué más podríamos decir? ¿Pertenecemos a este cuerpo? Sí. ¿Soy miembro de este cuerpo? Sí. ¿Tengo dones? Sí. Ningún hijo de Dios no puede decir que no tiene dones. Si no tiene dones, es porque no es hijo. Porque la palabra dice que Dios da a sus hijos. El Espíritu Santo, que lo unge, lo sella como hijo, le otorga dones. Ve su capacidad, sus cualidades y lo otorga para ir en crecimiento del cuerpo de Cristo. Por eso hay algunos que enseñan, otros que sanan, otros que exhortan. Y es lo que Dios quiere, unos con otros. Así que, hermanos, ¿qué más les puedo decir? Lo que significa estar en el cuerpo de Cristo. La iglesia del Señor, por la cual Cristo dio su vida, por la cual nosotros vivimos. Tenemos un Dios que hace todo por nosotros y nos pide tan poco. Pongámonos en pie, hermano. Damos gracias al Señor por su palabra. Y darle gracias porque nos ha insertado en su familia. Porque Él nos dice que no nos preocupemos, que somos salvos. Tenemos la salvación. Y Cristo vendrá por nosotros. Padre, en nombre de Jesucristo, te doy gracias, Señor. Muchas gracias. Te ruego que tu palabra llegue a donde tú quieras enviarla. Y si cae en buena tierra, Señor, que crezca. Yo sé que tu palabra la regará, pero tú le darás el crecimiento. Por eso en esta hora te pedimos tu misericordia por todos aquellos que aún, Señor, no te reciben. Te pedimos por aquellos, Señor, que están rebeldes a tu palabra. Ayúdanos a servir. Ayúdanos a entregar tu hermosa palabra, para que así sean muchos los que te conozcan y se salven. Pedimos por nuestras familias que tenemos inconversos, por nuestros vecinos que son inconversos, por esta comuna que tiene muchos inconversos, por nuestro país que tiene gente inconversa, para que ellos puedan conocerte, Señor, y salvar su vida. Muchas gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te adoramos y te bendecimos. Amén y amén.
Muchas gracias. Pueden tomar asiento, hermano querido.